Dele clic. Mailing está Chan, escuchando, chan. Mailing. Ups, ya se fue. No, ya no te está escuchando. A ver. Estamos viendo entonces la presentación, ¿cierto? Sí, profesor, sí. María del, colabóranos leyendo, por favor. Sí, para iluminar un salón de clases se utilizan 30 lámparas fluorescentes. ¿Me están escuchando, cierto? Perfectamente. Cada una con un consumo de 80 watts de 12 horas al día y 250 días por año, para un costo de electricidad de 7 centavos por kilowatt. Determine el costo anual de la energía y explique los efectos que la iluminación tendrá sobre la calefacción y el sistema de aire acondicionado del aula. Ok. Entonces, vamos aquí al tablerillo. Bueno, profe, lo primero que... Lo primero que cuéntame. Cuéntamelo todo. Lo primero que cada uno... ¿Me está escuchando? Perfectamente. Ah, bueno. Primero, sacar los datos. Nos están diciendo que tenemos 30 lámparas y que cada una tiene un consumo de 80 watts. Tenemos También nos están diciendo que 30 lámparas. 30 lámparas. Y cada uno tiene una potencia, o sea, un W punto Una potencia de 80 de vatios. 80. También nos dicen que durante el día se mantienen encendidas por 12 horas. O sea, 12 horas sobre 10. Ok, 12 horas. Y 250 días. O sea, se prenden 12 horas Y en 250 días, ¿eh? por el día. En 250 días. Exactamente. Y que el costo de la electricidad es de 7 centavos por kilowatt. El costo es de 7 centavos. No sé cómo colocar la unidad. Bueno, vamos a colocarle C por kilovatio. Kilovatio hora. Sí. Bueno, todo lo primero que hacemos pues es hallar la potencia que gasta, que en este caso serían los 80 que se gastan por cada lámpara, los multiplicamos por las 30 lámparas que hay. O sea que la potencia total son 80 vatios por 30 lámparas, ¿no? Sería, sí señor. Ajá, ¿cuánto da? Hola. Ajá, estoy esperando, ¿cuánto da? Que no veo que escribió nada. ¿Cómo que no? Da 2400. 2400. Da 2400. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Pero eso lo pasamos A kilovatios. kilovatios. O sea, Lo dividimos entre 100, entre 1000, perdón, entre 1000. O sea, 2.4. Da 2.4 kilovatios. Kilovatios. Correctísimo. Entonces,
Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pasar las horas de operación. Tenemos 12 horas por día en 250 días. Entonces, Y estas serían 12 horas en 250. Entonces, ¿cuánto tiempo fue la operación? 255 días al año. ¿Era 255 o Fueron 250? 3.000 horas año. 250. 250, profe. 250. Eso da, entonces, el tiempo en total son ¿cuántas horas? 3.000, ¿no? 3.000 horas año. 3.000 horas. Ay. ¿De qué año? Ahora lo que tenemos que hacer es hallar la energía utilizada. Y esa es 2.4 por las 3.000 horas al año que sea. Espérate, antes de continuar, quiero ver qué tan frescos están con estas unidades. Y quiero hacer una pregunta. Esta unidad que está aquí, kilovatios hora, ¿qué está midiendo? kWh, ¿qué mide? No, O sea, no. la potencia La potencia que se gasta. la cantidad de potencia que está gastando por el O sea, que mide potencia. pero por hora, en base a un tiempo. Pero entonces, ¿qué mide? Por eso la cantidad de kilovatios en una hora, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué mide? La Eso mide cantidad de potencia que se electricidad, gasta, energía, el ¿qué? gasto que hay. Por eso, pero Electricidad, energía, ¿qué? esa unidad? La velocidad, ¿no, profesor? La velocidad de la... Energía. No. La efectividad. ¿Quién dijo eso? Energía. profesor. Ah, ¿quién dijo energía? ¿Quién fue el que dijo Yo, energía? Víctor de Oro. Felicidades. La unidad de kilovatio hora es una unidad que mide energía. Es equivalente a los... No es el mismo valor, pero es equivalente a los kilojoule o a los BTU. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Separemos estas dos unidades, ¿cierto? Y kilovatios hora es como si tuviéramos kilovatios por hora, ¿cierto? En multiplicando unidades. ¿Qué son los kilovatios? Son kilojoule Eso le iba a decir. sobre segundo. Unidad de tiempo sobre unidad de tiempo. Quedan ¿Qué estamos kilojoules. midiendo entonces? No quedan kilojoule. No quedan kilojoule porque no se cancelan directamente. Simplemente se cancela lo que están midiendo. Se cancelan el tiempo con el tiempo. Es correcto. Entonces los kilovatios hora lo que nos están midiendo es cantidad de energía. Por eso cuando ustedes van a su recibo de la luz, usted encuentra kilovatios hora, no kilovatios solamente. ¿Ya? ¿Cómo, profesor? Repítame, por favor. Los kilovatios hora son una unidad de energía, no de potencia. ¿Por qué? Porque es como si tuviésemos los kilovatios por hora. ¿Cierto? ¿Y a qué equivalen los kilovatios? A kilojoule sobre segundo. Esto es unidad de tiempo y esto es unidad de tiempo. Las unidades de tiempo, las unidades en sí no se cancelan, pero el hecho de que sea tiempo y tiempo sí se cancela. Y eso va a hacer que cuando multiplicamos una unidad de potencia por una unidad de tiempo, lo que estamos midiendo es energía. Bueno, Correcto. ya sabes, contigo. Ahorita al final me recuerda, ¿van? Víctor. Yeah. ¿Es claro entonces qué es lo que está midiendo la unidad de kilovatio hora? Sí, profe. Yes. Perfecto. En Bueno, este caso es la energía. bueno, pues dale, María del.
Bueno, profe, ahora para allá la energía que nos gastamos, la multiplicamos el 2.4 por los 3.000 horas año. 2.4 kilovatios por los 3.000 horas año, para que así nos dé el gasto en kilovatios por año, que sería la potencia total. Entonces ya no sería W punto, sino que sería W mayúscula, que sería W punto por T, ¿no? Por T, sí. Y eso viene siendo entonces 2.4 por 3.000 horas año. ¿Y eso nos da qué? ¿En qué unidades? Horas año. En kilovatios año. Kilovatios hora sobre año. Y nos da 7, eso, horas sobre año. Y eso nos da 7.200 kilovatios horas sobre año. 7.200 kilovatios hora sobre año. Muy bien. ¿Y ahora? Y para hallar el costo, pues ya sería multiplicar el 7.200 por el valor que nos da ya, que son 7 centavos. Ok, entonces el costo total sería el costo por el W, ¿cierto? Por la W grande. Pero en expresarlo en centavos, ¿por qué no lo pasa mejor 504, a dólares? Ahorita eso lo hacemos después porque sería dividir eso en 300. Eso lo hacemos después. ¿Eso te da cuánto? Sí. 7 por 7.200, ¿cuánto te da? Pasándola, haciendo la conversión. Ah, bueno. Así en centavos años. Centavos directamente y después hacemos la conversión. $50.400. 50.400 centavos por año. Hola. ¿Cierto? Y entonces $1. 50.000. Ajá, 50.400, ahí está, ¿no? Es igual a 100 centavos, ¿cierto? Centavo con centavo se va, y eso nos da que el costo total es de $50.4 por año. Sí. Al año. Bueno, bien. Perfecto. Y ahora cuéntanos la segunda parte del enunciado. Sí. María. María. Profe, una pregunta. ¿Puedes mostrar el tablero un momentico? Claro que sí. ¿Qué le pasó? María, creo que Entonces, los costos podrían ser porque está tan calor. ¿Y qué pasa con los costos de aire acondicionado? Escucha, profe. Fuera, cálmate. Bueno, María ¿Alguien Delia. entendió algo? No joda. Creo que todo este tiempo ya estuvo, todo este tiempo ya estuvo hablando y como que no tenía señal, y en el momento que recibió señal mandó todo lo que tenía. El computador mandó toda la información. María. Está escribiendo, profesor, que no tiene internet. Escucha. Hola, tengo el internet raro. Sí, ahora sí te escucho. Intenta hablar para ver. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, claro que sí.
Bueno, lo que les estaba comentando era que como se produce calor por las lámparas, ¿Se produce calor por las lámparas? entonces, ¿qué ¿Segura? sucedería con la calefacción? ¿Segura que se produce Pues calor? obviamente los costos de que se pagan por calefacción bajarían porque, ajá, hay más. O sea, sí. O sea, profe, yo pienso que sí. Hola. ¿Segura que es calor? ¿Segura? Creo que yo hablé de eso la clase pasada. ¿O no? Sí, porque eso se convierte Pues, en energía se convierte en térmica, ¿no? térmica, pero Energía térmica. como tal por la luz. Pero es que no Porque sé la si luz, hablamos de que el calor, ¿cierto? Es dado a una diferencia de temperatura, ¿cierto? Y el trabajo es dado a un movimiento ejercido por una fuerza. Una lámpara, una resistencia o cualquier cosa, ¿transfiere calor o transfiere trabajo? transfiere trabajo, ¿no? ¿Y por qué transfiere trabajo? Trabajo, profesor. Transfiere trabajo porque estamos moviendo, a partir de una fuerza electromotriz, estamos moviendo electrones. Entonces, las lámparas y las resistencias eléctricas en realidad no están haciendo transferencia de calor. Están haciendo transferencia de trabajo. Hay entrada de trabajo. Sigue siendo energía, pero en otra forma. O sea, y de ¿Correcto, pronto, María? Profe, ¿y cómo se explica que se O sea, sienta que sigue como siendo calor? energía térmica, pero no Porque es energía. representación de calor, sino como trabajo. o sea, yo entiendo que Ah. al final es que se convierte en energía térmica, o sea, cuando ya Al llega final se vuelve energía térmica, es correcto. porque Pero como lo que tal, está transfiriendo como tal es trabajo. y el trabajo lo transfiere mediante la luz, ¿no? Se transfiere. ¿Qué ocurre? El principal medio de propagación a través del aire ya no puede ser a través de trabajo, sino que va a ser a través de subir la temperatura al aire. Y eso es lo que uno siente, pero es que uno siente calor. Pero lo que está haciendo inmediatamente al sistema del aula es transferir trabajo. Claro. ¿Ya? Eso es lo que hace también una resistencia térmica. Las que utilizan las personas que se van a arreglar las uñas, entonces vienen y la echan en el agua para calentar el agua. No sé si alguno ha visto una cosa de eso. ¿Cómo así? Hay unas resistencias La térmicas echan en el especiales. agua. Sí, señorita, por si no lo sabías. Hay unas resistencias térmicas especiales para las personas que se van a Sí, arreglar las claro, uñas. se conectan y uno lo mete ahí en el agua y La eso empieza a... conecta y uno la mete al agua y eso empieza a hervir y hierve más rápido que cuando está en el fogón. Ah, Sí, señorita, para que sepa usted. Eso sí, no vayas a meter los pies mientras está conectada. pensé que se refería, era la cuestión de cuando uno se hace las uñas semipermanentes, que eso es también con unas lámparas. Y No, eso. no. Ustedes saben que No la trabajaría gente, como la con gente, la misma. la gente cuando se va a arreglar las uñas, que le van a cortar, no sé qué, tienen que poner en agua caliente. Yo no sé, yo no me arreglo las uñas, yo no sé de eso, pero hay que poner los pies y las manos en agua caliente. Antes de, ¿sí o no? Sí, para que se ablanden. Es para que Eso se, dicen. para que se ablanden los callos. Sí, profe, pero y entonces, sí, ahora sí me entró esa duda de, Sí. ¿Te entró esa duda de qué? profe, Sí, ¿te entró qué duda? Es mejor que lo escriba porque me entró esa duda sí. de que entonces las lámparas esas que ven
Las lámparas que cuando uno se arregla las uñas se ven. Insisto, es mejor que escriba. Mejor No, no sé escríbelo, María del Cielo. Entiendo, o sea, entiendo que creo que son las lámparas esas UV que utilizan para esas vainas de belleza, no sé, que se meten como las manos para pintarse las uñas o algo, no sé. Ajá, las lámparas ultravioletas. Pero, ¿qué? No sé, supongo que por ahí va la duda. Sí, pero, ¿cuál es la duda con eso? Ni idea. Pues no sé, si quieres yo puedo seguir la parte del ejercicio, no sé. Dale, haznos tú la explicación porque es muy complicado así con María del Cielo. Sin embargo, le voy a dar sus puntos. Ok. Bueno, la última parte nos hablaba la pregunta, voy a poner la pregunta, no sé, o sea, para pronto echar una lectura. Bueno, la lectura decía que, no lo veo bien ya. Dice, explica los efectos que la iluminación tendrá sobre la calefacción y el sistema de aire acondicionado del aula. Ok. Bueno, de pronto entendiéndolo así como usted lo estaba explicando y tal, o sea, este trabajo al final se vería pues dentro del Reflejado en un sistema, aumento de la energía del reflejado en sistema, aumento de ¿cierto? la temperatura. Entonces, como entendemos como la calefacción, como ese método de aumentar la temperatura y el aire acondicionado como la forma de bajar la temperatura, pues tendría un impacto directo sobre el sistema como tal y sobre cómo funcionan estos aparatos, ¿no? Entonces, de pronto en la calefacción, pues todo esto que estábamos calculando anteriormente, que la potencia de la iluminación o sí, el kilowatt que daban las lámparas, pues de alguna forma de pronto sería transferido al sistema completo, ya, o en parte, no sé si de pronto hay una pérdida de No, eficiencia. el trabajo se transfiere prácticamente todo. El Bueno, trabajo entonces, es una de las formas más eficientes de energía. si entendemos esa transferencia como prácticamente perfecta, podríamos decir que pues en parte de calefacción estaríamos incrementando, estaríamos disminuyendo la carga de la calefacción en esa misma cantidad, que en este caso serían 2.4 kilowatts, y en el aire acondicionado estaríamos recargando o estaríamos poniendo más carga a ese sistema de aire acondicionado en 2.4 kilowatts, ¿no? Correctísimo. Ahorraríamos en la época de frío, pero Claro. gastaríamos más en la época de calor. Y de hecho, eso es algo que normalmente se ve en los salones, ¿no? Cuando a veces no hay mucha calor en salones que no tienen aire o en parte cerrada. Por lo general, cuando se encienden las lámparas, se nota que hay un aumento en la temperatura. Y entre más bajo esté No, es que ni más siquiera rápido. tienes que ponerle el ejemplo de un salón de clase. Váyanse a una mesa de frito y pónganle la mano cerca al bombillo Así. amarillo ese. No, y de hecho, sí, ese bombillo amarillo que se pone, que no hay necesidad de más nada, sino únicamente un bombillo amarillo dentro del espacio, como es pequeño, calienta muchísimo. Calienta terriblemente. Ahora, respondiendo a lo que estaba diciendo María del Cielo. Las lámparas cuando se arreglan las uñas trabajan con, imagino que esa es la de la luz moradita, si no estoy mal. Esas son luz ultravioleta. Sigue siendo trabajo. ¿Por qué? Porque sigue siendo luz. ¿La luz viene de qué? De electricidad. Sigue siendo trabajo. Recordemos que en el universo solo existen 3 formas de transferir energía. ¿Quién me las recuerda de la clase pasada? La masa, Pero entonces, yo entiendo, pues no sé si de alguna La forma. masa. Ya va. Trabajo. El el trabajo trabajo y el calor. y el calor. Calor. Es correcto. Esas son las únicas 3 formas de transferir energía. A través de la masa, a través del trabajo y a través del calor. ¿Qué ibas a preguntar, Víctor? No, lo que, por ejemplo, yo entiendo que ese tipo de luz ultravioleta de alguna forma no interfiere en la piel o no calienta la piel. Y no sé, de pronto hay qué explicación de pronto sencilla o somera por encima a A ese ver, tipo de... eso es un poco complejo. Al tacto no se siente. ¿Cierto? Ocurre que eso sí es la forma más burda de trabajo. Y es que las ultravioletas tienen los fotones más pesados. Al tener los fotones más pesados, chocan más rápidamente con la superficie de la uña. En teoría,
En teoría, ¿qué te está haciendo eso? Te está bombardeando a punta de electrones la uña. Y está haciendo que se seque a punta de golpes, literalmente. Sí, de hecho, según lo que he entendido, hay estudios y todo que han dicho que eso es bastante perjudicial para la dureza de la uña. Muy perjudicial para la salud estar expuesto mucho tiempo a esa luz ultravioleta porque te puede dar cáncer. Porque eso es Profe, lo pero que, es que eso yo es lo que que provoca. me he hecho ¿Sí? eso se siente así, como si uno lo estuvieran golpeando así. Pa, 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 pa. Bueno, es que es verdad, sí, es Incluso por eso. yo tengo foto de Se depilación en la siente piel un ardor. y yo que tengo foto de depilación y eso siente usted como si te la estuvieran pegando pa, pa, pa en la piel. Porque literalmente te están bombardeando con fotones de luz. Exactamente. Te O están mejor no lo hago. tirando, te están tirando paquetes de masa. Recordemos que de la mecánica antigua, la energía se comportaba tanto como una onda como una partícula. Entonces te están bombardeando con partículas y eso es el golpetazo que tú sientes. Yo como nunca me he hecho eso, yo solamente teorizo a partir de lo que sé. No tengo ni idea. Ni tampoco me he quitado nunca un tatuaje porque no tengo tatuaje para saber de eso. Ni idea. La única vez que me han puesto fue en los dientes, cuando tenía frenillos, que lo ponen para secar el pegamento. Es cierto, si no estoy mal. Ah, sí, que es como azul. Uh-huh. No es que te arda, es que literalmente te están pegando juetazos con electrones en la piel. Es por eso. Es como si cogieran un látigo de electrones y te lo estuviesen pasando por la piel. Así a un modo muy somero y muy grande de explicarlo. ¿Ya? Bueno, entonces espero que eso haya quedado claro, ¿cierto? Y vamos a empezar con la temática más importante del curso. Y cuando digo que es la más importante del curso, no bromeo. Mucha gente ha perdido este curso solamente por no entender bien este tema que vamos a dar a continuación. Del cual lo vamos a ver la primera parte teórica, ¿cierto? Porque ya queda lo que queda es una hora de clase. Vamos a ver la primera parte teórica y la próxima clase vamos a entrar más en materia. Entonces, ¿quién me puede hablar o quién me puede decir qué creen que son las sustancias puras? Profe, ¿no son los propios elementos básicos y ¿cómo decirlo? La combinación entre ellos, lo que son compuestos, ¿no? Los propios elementos y la combinación entre ellos que son compuestos. Básicamente dijiste que todo material es Son las fases de la sustancia, ¿no? las fases de las sustancias. Profesor, no sea, son aquellas O lo puede entender, que no varía su composición aunque se encuentren en condiciones físicas diferentes. Que no varían su composición. Por ejemplo, cuando tenemos nitrógeno y nitrógeno líquido. ¿Sí? ¿Eso es lo que me quieres decir? o sea, profe, yo Profe, entiendo como el eso agua. como así. No, bueno, sí, pero, o sea, yo tenía entendido eso como decía anteriormente el compañero, de una sola sustancia pura, o sea, un solo elemento, o la mezcla de los elementos, pero que fuera como homogénea, ¿no? Que la mezcla no se pudiera diluir o no se pudiera... Diluir de pronto no es la palabra, que no se pudiera No se puede como identificar. Se identifica como un solo compuesto, como una sola sustancia. Vale. Es un poco confusa la definición, pero sí por ahí va la cosa. No es la que mantiene la misma composición química en todos los estados. Ok, por ejemplo, el nitrógeno y el nitrógeno líquido. Son lo mismo, pero están en un estado diferente.
Bueno, no tanto como tal los estados, sino que no importa en cualquier condición en la que se encuentren, o sea, condición en general, ya siempre su composición será igual. Ok. Bueno, veo que hay mucha disparidad con respecto a esta definición y es entendible porque creo que esta definición varía mucho desde el punto de vista en el que estemos hablando. Por eso voy a hablar desde la termodinámica. Bueno, desde el punto de vista de la termodinámica, una sustancia pura es una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte, ¿cierto? Una composición química fija en cualquier parte. Eso incluye las mezclas, eso incluye los elementos de diferentes composiciones como el agua y muchas otras cosas más. Ahora, una sustancia pura no tiene que estar conformada por un solo elemento. Veamos el caso de el agua. El agua, ¿cierto? Si tú tomas un vaso de agua, o si tú tienes un vaso de agua, el vaso de agua va a tener la misma composición de agua en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿sí o no? Va a ser H2O arriba o abajo. Siempre va a ser así. Eso no es. Exacto. Perfecto. Entonces, el agua se puede considerar una sustancia pura porque tiene una composición fija en cualquier parte del espacio que esté ocupando. Lo mismo ocurre con los gases nobles, por ejemplo, el nitrógeno, un tanque que se encuentre lleno de nitrógeno, en cualquier parte va a ser nitrógeno. ¿Cierto? Incluso mezclas de elementos se pueden considerar una sustancia pura. ¿Alguien me puede decir de qué está hecho el aire? Nitrógeno, oxígeno y otro tipo de gases, ¿no? Pero principalmente nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? Sí, el nitrógeno en un Nitrógeno. 70%, si no estoy mal, por ahí. En un 79% y el oxígeno en un 21%. Bueno, por ahí va la cosa. En realidad es un poquito menos lo del nitrógeno. Creo que sería como un 77 algo, porque se supone que llega al 79 si suponemos que los demás son iguales al nitrógeno. O sea, son tan pequeños que no vale la pena descartarlo. Pero entonces nos haría mal el oxígeno puro como tal. Sí, el oxígeno puro es venenoso para el cuerpo. Por si no Es que sabían eso. el oxígeno es oxidante, es una de las principales cuestiones por las que se envejece. Les voy a narrar una situación en la que tal vez algunos piensen la vida de una forma diferente, tal vez otros no. Antes de seguir, ¿qué se necesita para que algo se queme de su química? Yo creo que eso lo tuvieron que haber visto en química. Para que exista el fuego, para que algo se queme. ¿no? Oxígeno. Tiene que haber un combustible, un comburente, que es el que se quema. Perdón, un combustible que es el que se quema, un comburente que es el que permite la quema, en el caso es el oxígeno, y una chispa que inicia la combustión, ¿cierto? Esos son los tres elementos que se necesitan para una combustión. Ahora imaginémonos que nuestro cuerpo es una llama. ¿Cuál es nuestro combustible? La comida diaria. Nosotros respiramos oxígeno, necesario para hacer la combustión, en teoría, de lo que comemos y transformarla en la energía motora. Literalmente, nosotros nos estamos quemando en cámara lenta y por eso la consecuencia de quemarnos en cámara lenta es que nos vamos volviendo viejitos poco a poquito, poco a poquito. Cada una de nuestras células se va quemando eventualmente de una forma muy lenta. Entonces prácticamente es muy necesario el oxígeno, pero a la vez nos mata con el tiempo. Es correcto. Lo mismo que con el fuego. Si tú le quitas el oxígeno, este se apaga, pero si le pones mucho lo ahogas. Sí, que en el cuerpo uno de los principales creadores de radicales libres es el oxígeno. Es correcto.
Entonces, la analogía perfecta es que nosotros nos estamos incendiando lentamente. Fíjense en eso. Y no existe en el mundo de la ciencia manera alguna para sustituir ese proceso, cuál es el actual oxígeno. No, eso es natural. Los únicos que han logrado sobrevivir a ese proceso son los vegetales. Porque por eso hay vegetales de 1000 y pico de años, 500 años, hasta que llega una llamita y se los quema. Pero bueno. Entonces, retomemos el tema del aire, ¿cierto? Y el aire tiene una composición de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. La composición del aire, si nosotros estamos al nivel del mar, va a ser exactamente la misma que si estamos en Bogotá, porque si en Bogotá no estuviésemos en las mismas condiciones, nos ahogaríamos. Y es que hasta cierta forma en realidad sí nos ahogamos, pero es porque es más ligero el aire. No es porque haya menos aire, es porque es más ligero y es más difícil de respirar. ¿Correcto? Entonces, aquí y en Bogotá la composición del aire es exactamente la misma. Si aquí en Bogotá la composición del aire, aunque son varios elementos que no tienen reacciones químicas entre sí, como en el agua, que tienen enlaces que se amarran entre sí, sino que son varios elementos mezclados, ¿cierto? Pero tienen la misma composición aquí, en donde yo vivo en Cereté y en Bogotá. Entonces, ¿qué se puede decir del aire? ¿Cómo es la pregunta, profesor? Es una sustancia pura. ¿Qué es una sustancia pura? La pregunta era esa. Si la composición del aire es la misma aquí donde yo estoy viviendo en Cereté y la misma en Bogotá, o sea, es la misma en todas partes, ¿el aire qué se puede considerar? Ah, sí. Como una sustancia pura, porque tiene la misma composición química fija en cualquier parte. ¿Cierto? Esto es desde el punto de vista de la termodinámica. No quiero que después vayan de que no, el profe de termodinámica es bruto porque me dijo eso. Me imagino que de química tendrán otra perspectiva de lo que es una sustancia pura. Imagino que hablarán ya de los elementos individuales o cosas así. Pero desde la termodinámica, una sustancia pura es aquella sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte. Y toda sustancia pura cumple estas características, y es que tienen la capacidad de pasar por todas las fases de una sustancia pura o todos los estados de una sustancia. Los estados de la materia, recordemos que son sólido, líquido y gaseoso. ¿Cierto? Toda sustancia pura tiene la capacidad de pasar a través de estos tres estados. Ahora bien, ¿quién me dice una diferencia que no sea la típica de las moléculas de, ahí es que están más separadas? Bueno, esas se las admito de los sólidos a los fluidos. La diferencia entre los sólidos y los fluidos es que la cohesión y las fuerzas intermoleculares son completamente diferentes, de tal forma de que las partículas del sólido se encuentran completamente restringidas. Pero ahora quiero que me digan, ¿cuál es la diferencia entre un líquido y un gas? O no sé si ya lo dije aquí, hice spoiler. Pero es que esa es la explicación. Pero, ¿cuál es la o sea, sí, obviamente cuando es un sólido están... Pues, ¿qué es distancia de partículas? Por eso, ¿qué es distancia de partículas? Las distancias son subjetivas y por eso hoy en día la separación entre las moléculas en realidad no nos dice mucho cuando hablamos de un estado a otro. ¿Ya? Y sobre todo de las fuerzas, por ejemplo, si nos vamos al... O sea, por ejemplo, si estuvieran, por ejemplo, cuando... Si nos vamos, por ejemplo, al mercurio, el mercurio son partículas que tienen una alta fuerza intermolecular y siguen siendo líquidas. No hay mayor distancia, pero sigue siendo...
¿Cómo, Sergio? Digo que lo que quiere decir, o no sé si lo estoy malinterpretando, es que la distancia no es relevante en el sentido, por ejemplo, si estuvieran dentro de un cilindro, cuando toma un cilindro de gas, aunque pues están, entre comillas, o entre Bastante unidas. paréntesis, muy cerca las moléculas, exactamente, en realidad Siguen siendo gases. ¿Por qué? O Porque sea están que bastante en comprimidas. el líquido tienen como el volumen más definido. Pero yo lo entiendo. Entonces los gases no tienen un volumen, no podemos definir un volumen de los gases. Entonces los gases no tienen densidad. Yo entiendo eso por la parte de la capacidad de compresión, ¿no? De los gases contra los líquidos. Profe, pues los líquidos son incompresibles, ¿no? Los gases Correcto. tienen más facilidad de compresión. Esa es una definición, correcto. Es una clara definición. Los líquidos son altamente incompresibles. Cuando digo altamente incompresibles es que sí se alcanzan a comprimir, pero muy poco. Imperceptible, mientras que los gases son altamente compresibles. O sea, podemos decir que los gases, o sea, son bastante, o que tienen bastantes variaciones con respecto ya sea a la presión, la temperatura. Cosas así. Correcto. Y hay otra diferencia. Mejor dicho, hay dos diferencias más. Tal vez una sea fácil, la otra tal vez no la hayan escuchado. Y la que no han escuchado es una tontería. Pues también está la propiedad de que los gases tienden a ocupar todo el espacio de un recipiente. Eso no es una tipo Mientras que los líquidos no. Exacto. Correcto. Sergio, apaga el micrófono. Esa es la segunda definición. La segunda diferencia. Y la tercera diferencia, a ver si a alguien se le ocurre. Profe, Vale, no escuché la segunda. La Disculpe. segunda es que los gases tienen la capacidad de ocupar todo el espacio del contenedor que los contenga, mientras que los líquidos no. Un líquido, si tú llenas un vaso a la mitad, el vaso siempre va a estar a la mitad. Ah, ok. ¿Ya? Y la tercera, entiendo este silencio porque sé que es claro que esta... El agua moja, ¿no? Sí, pero eso no es una propiedad de todos los líquidos. Que moje. Hay líquidos que no mojan, por ejemplo, el mercurio no moja. Se corre por la piel. No rompe la tensión superficial de la piel. Entiendo que esta tercera sea un poco, o sea, no es compleja. En realidad es una tontería, pero a uno no se le ocurre. Y entiendo ese silencio de pronto de la gente pensando. Así que les voy a explicar cómo funciona esta tercera diferencia. Imaginemos que tenemos dos vasos. No quería dibujar esto. Imaginemos que tenemos dos vasos. ¿Cierto? Y en el primer vaso vamos a echar agua. Y en el segundo vaso vamos a echar vapor de agua. Es decir, el agua ya evaporada. ¿Qué va a pasar en el segundo vaso? Se escapa. Y se escapa, ¿no? Todo se escapa, ¿cierto? Sí. Mientras que en el segundo, el agua alcanza a generar una superficie visible, ¿sí o no? En el primero, perdón. ¿Sí o no? Correcto. Sí. Ok.
Esa, señoras y señores, es la diferencia entre un gas y un líquido. Los gases no tienen la capacidad de generar algo que se conoce como superficie libre, mientras que los líquidos sí tienen la capacidad de generar superficie libre. ¿Por qué? Porque los gases no tienen una cosa que se llama tensión superficial, mientras que los líquidos sí. Y esa tensión superficial hace que se genere una lámina de fluido, a lo que se le conoce como la superficie libre. ¿Es claro lo que quiero decir? Correcto. De hecho, lo mencionamos un poco con la parte de mercurio, que no sé. Sí, así. Perdón. Esa es una de las grandes diferencias y son a simple vista entre los líquidos y los gases. Los gases no tienen la capacidad de generar una superficie libre, mientras que los líquidos sí. Mejor dicho, tú con un gas visualmente no tienes la capacidad de decir dónde empieza el gas y dónde termina el gas, mientras que con un líquido tú sabes perfectamente dónde inicia el elemento porque puedes observar la superficie libre. ¿Vale? Listo, profe. Profe, María del Cielo estaba diciendo por acá por interno que se le fue por completo el internet, que por eso no puede estar. Miércoles. Y ya va a tener que hacer algo porque ese internet a ella le molesta mucho, ¿no? Está demorando. Bastante. Vale. Muy bien. Ya, miren, ¿cuántas diapositivas llevamos? Llevamos 2 diapositivas y llevo aquí hablando casi media hora. Por eso digo que este tema es bastante denso. Ahora, ¿qué ocurre dentro de la termodinámica? A nosotros nos interesan principalmente qué ocurren con los estados de líquido a gaseoso. Muy poco nos interesa qué pasa con los estados sólidos, porque los estados sólidos, las interacciones de las moléculas son muy bajas porque ya tienen muy poca movilidad, mientras que los líquidos y los gases tienen mayor facilidad de movilidad y por lo tanto mayor facilidad para hacer transporte de energía, porque literalmente estos pueden fluir. ¿Correcto? Entonces, desde la termodinámica, el mayor interés es aportado por todo lo que es la fase líquida y la fase gaseosa. Ahora bien, ya hemos conocido estos estados base desde que somos chiquitos, sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Pero si les cuento que dentro o entre esos estados existen otros estados que pueden ser evaluados y son muy, muy importantes. Y son estados que ocurren entre los cambios, por ejemplo, entre el cambio de líquido a el estado gaseoso. Que más adelante, que ahora vamos a empezar a cambiarle los nombres. Más adelante no, inmediatamente vamos a empezar a cambiarles los nombres para hablar en la terminología de la termodinámica. Vamos a hablar de un proceso de cambio de fase para una sustancia pura desde el líquido hasta el gaseoso. Imaginemos todos que tenemos un sistema de émbolo. ¿Qué es un sistema de émbolo? Es un sistema tipo una jeringa, ¿cierto? En el cual tenemos agua y por encima está el tapón a lo que se conoce como émbolo, ¿cierto? Y este émbolo se puede desplazar libremente. De tal forma de que este émbolo tenga la cualidad de que, a pesar de cualquier movimiento que tenga, la presión siempre va a ser la misma, ¿cierto? ¿Me están entendiendo hasta ahora? Correcto. Perfecto. Y este sistema, pues no va a ser de plástico que se va a derretir. Ahora, imaginémonos todos esta situación. Es más o menos lo que tenemos aquí. Imaginemos que tenemos agua a presión atmosférica y 20 grados centígrados. A presión atmosférica y 20 grados centígrados, ¿cómo tenemos el agua? Líquida normal, ¿no? En el agua líquida normal, la que nosotros conocemos, ¿cierto? Ese estado líquido, tal como la conocemos, ¿cierto? A una atmósfera y 20 grados centígrados, existe en fase líquida. A esa fase ahora la vamos a conocer como líquido comprimido. El líquido comprimido
y ya van a entender esta definición cuando haga todo el recorrido del proceso de cambio de fase. El líquido comprimido se define como el líquido o la sustancia en líquido que no está a punto de cambiar de fase. O sea, es el mismo líquido, no sé si entendí bien, pero o sea, es el mismo líquido subenfriado también, ¿no? Esa es otra forma de decirlo, pero no. ¿Cómo dijo, profesor? ¿Es el mismo líquido que qué? Es el mismo líquido que vemos todos los días que tomamos agua, todos. Y el líquido comprimido se define como el líquido que no está a punto de cambiar de fase. Profesor, que no está a punto de cambiar de fase. Que no está a punto de cambiar de fase. O sea, el agua que está normal, por decir, tengo un vaso de agua aquí, ese es líquido. Está en un estado de líquido comprimido. No es correcto. Bueno, no sé si sea necio, pero podría ser porque está comprimido si no hay nada que lo esté, como diría yo, presionando como dentro de una jeringa, no sé. Si te lo digo, nos vamos a adelantar como 2 o 3 horas de clase. Bueno. Y será más adelante viene la explicación. Más adelante viene la explicación, entonces se pone más confuso. Probablemente no esta clase, sino la próxima clase. Por el tiempo más o menos de lo que queda. ¿Ya? Entonces no quiero adelantarme a eso que estoy viendo. Listo. Entonces estamos en líquido comprimido, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo le empiezo a aplicar calor a ese sistema? La temperatura aumenta. La temperatura aumenta. ¿Qué más pasa? El líquido se acerca a su punto de ebullición. Correcto, también. ¿Qué más pasa? O sea, la presión se mantendrá constante, pero intentaré como empezar a subir el émbolo, ¿no? ¿Y por qué empezaría a subir el émbolo? No, la presión no aumenta porque... Por la presión. No es por la presión. La presión no aumenta porque les dije que una de las cualidades es que el cilindro de émbolo mantiene la presión constante. Aumenta la presión de las partículas, ¿no? Las partículas, pero la presión. No, la presión no se según lo que entiendo es el calor. Volumen. Se empiezan a separar. Las partículas se empiezan a separar. ¿Y qué ocurre? Y si algo se empieza a expandir y mantiene su misma masa, ¿qué pasa? El volumen. Empieza a cambiar de fase, ¿no? Quiere volverse gaseoso como tal. No. Antes de volverse gaseoso. Si algo se empieza a expandir, empieza a separarse, pero su masa se mantiene constante, hay una propiedad que habla explícitamente de eso. ¿La densidad qué? Disminuye. Correcto. La densidad disminuye levemente, pero disminuye. ¿Correcto? Ahora digamos que lo empezamos a calentar hasta que alcanza una temperatura exacta. Hemos llegado al punto en el que exactamente llega a los 100 grados centígrados, pero no aparece vapor. ¿Cierto? Entonces, el segundo estado es el agua que se ha expandido levemente, ha alcanzado la temperatura de los 100 grados centígrados, pero todavía no se empieza a evaporar. Acaba de tocar justo los 100 grados centígrados. No hay nada de vapor. ¿Cierto? A ese estado se le conoce como líquido saturado. Líquido saturado se define como el estado en el que el líquido está a punto de evaporarse o a punto de cambiar de fase. Profe, una pregunta, no sé si de pronto es inquietud o una forma incorrecta de ver las cosas, pero, o sea, aquí estaríamos diciendo de una forma, de pronto,
ideal o es que el calor se distribuye tan homogéneamente? O sea, si nosotros pusiéramos una vela, como está indicado más o menos, como una fuente de calor Sí, señor. debajo de la jeringa, de alguna forma la parte inferior no empezaría a llegar a ese estado de líquido saturado antes que la parte superior, o se No, distribuye señor. completamente. Eso es lo que vamos, ese Ok. es el siguiente estado, y eso es lo que voy a Ah, hablar. ok. Te me adelantaste un estado, ya voy a hablar de eso. Listo, entonces hemos llegado a los 100 grados centígrados, pero no ha aparecido nada de vapor todavía. A este estado se le conoce como el estado del líquido saturado. Y es el estado en el que el líquido está listo para evaporarse o está a punto de evaporarse. Ahora, tengo que aprovechar para ir hablando de definiciones. El calor empleado para aumentar la temperatura del estado 1 al estado 2 recibe el nombre de calor sensible. Recibe el nombre de calor sensible. Un momento. El calor sensible se define como el calor sensible y la... Sí, pero no, sensible solamente, ojo. El que generó el cambio del estado 1 al estado 2. Es el calor cuya consecuencia al ser aplicado en una sustancia es un cambio en la temperatura. Es decir, que si yo caliento algo y hubo un cambio de temperatura, ese calor es conocido como calor sensible. ¿Vale? Sería tan amable repetir, es que no escuché. El calor sensible es el calor que al ser aplicado sobre una sustancia o un cuerpo, su consecuencia es que haya un aumento o una disminución, porque puede entrar o salir, de la temperatura. Haya un cambio en la temperatura. Palabras más, palabras menos, es la cantidad de energía necesaria para que una sustancia cambie su temperatura. ¿Es claro eso? Sí, bro. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo calentando el estado 2? Se evapora, ¿no? Empieza a evaporarse. Empieza a evaporarse, ¿cierto? ¿Y qué pasa con... ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa con otras propiedades? Llega al estado gaseoso, ¿no? Sería. No, antes de llegar al estado gaseoso. Pero si La densidad sigue disminuyendo. Digo, la temperatura aumenta. La densidad ¿no? sigue... No. De eso es de lo que vamos a hablar y esa es una de las cosas que querían que dijeran para decir que no. La densidad sigue disminuyendo, es correcto, porque empieza a aparecer gas. Al aparecer gas, vamos al estado 3, empieza a aparecer el componente en estado gaseoso. Cuando empieza a aparecer el componente en estado gaseoso, empieza un cambio abrupto. Ojo, antes era un cambio leve, ahora es un cambio abrupto en la densidad, ¿cierto? Pero no todo el gas, no todo el fluido se ha convertido de líquido a gas. O sea, hay una parte que está en estado líquido y una parte que se encuentra en estado gaseoso. Cualidades de este estado. Mientras haya o exista un cambio de fase, la temperatura del sistema se va a mantener constante.
¿Por qué? Porque la energía que está entrando al sistema se está utilizando para desvincular las partículas, los enlaces que hay entre las partículas, y estas se escapen a forma de vapor. Entonces la energía ya no se está utilizando para aumentar la temperatura, se está utilizando para un cambio de fase. ¿Correcto? Profesor, ¿podría devolver a las otras dos imágenes que voy a ver aquí? Claro que sí. O sea, por ejemplo, nosotros podemos decir que una olla, por decirlo, Listo, profesor. nunca va a superar los 100 grados centígrados. Nunca va a superar sí, 100 grados centígrados hasta que cambie completamente a gas. Sí, pero cuando cambia a gas, se evapora por completo. A menos de que lo tengas encerrado, como en una olla a presión. Bueno, sí. Correcto. Cuando existe la presencia de vapor y líquido, toda la energía va a ser empleada para el cambio de fase. ¿Cierto? Entonces, esa energía necesaria por una sustancia para cambiar de fase, o ese calor, se conoce como el calor latente. Calor latente, nuevamente, es la cantidad de energía requerida por una sustancia para poder cambiar de fase. Entonces, cuando hay aumento de la temperatura, hablamos de calor sensible. Cuando hay un cambio de fase, hablamos de calor latente. ¿Es claro? Repita, por favor. Cuando hay un cambio en la temperatura, hablamos de calor sensible. Y cuando hay un cambio de fase, hablamos de calor latente. ¿Cierto? Ahora, este estado 3, ¿cierto? En el cual tenemos vapor y líquido, ¿cierto? Se conoce como un estado de mezcla saturada líquido más vapor. Es un estado en que se encuentran, básicamente es un estado en el que se encuentra una mezcla de ambos estados, el estado gaseoso y el estado líquido. Y está cambiando de fase, está en un proceso de transición de cambio de fase. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? Parece que ¿Sí no. o no? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo esto... repetir cómo se llama en este estado? Mezcla líquido, mezcla saturada de líquido más vapor. O de líquido vapor. Ajá. Okay. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo calentando esta vaina? Se convierte todo en vapor. Se convierte todo en vapor. Pasamos a un estado 4, en el cual la última gota de líquido justamente se ha transformado en vapor. ¿Qué ha pasado con las propiedades del sistema? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la densidad? Se le escuchó muy bien recortado, pero se puede repetir la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las propiedades del sistema? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la densidad? Pues la densidad terminó disminuyendo, ¿no? La densidad sigue disminuyendo hasta el estado 4, porque se sigue expandiendo. Lo que estaba en líquido se siguió expandiendo. Correcto. Correcto. Y ojo, justamente cuando la última gota de líquido se evaporó, todavía seguimos a la misma temperatura de 100 grados centígrados. Hasta ahora, ¿qué podemos concluir? Que mientras hay un cambio de fase, la temperatura siempre va a ser
constante. Este estado 4 o este cuarto estado se conoce como vapor saturado, ¿cierto? El vapor saturado se define como el estado en el que el vapor está a punto de cambiar de fase. ¿Cómo así a punto de cambiar de fase? Que si yo le quito una millonésima cantidad de energía, por muy pequeña que sea, enseguida va a empezar a aparecer líquido. ¿Correcto? Correcto. Anoten eso. Profesor, ¿me confirma, por favor? O sea, en el primer estado se llama líquido comprimido, el segundo estado líquido saturado, tercer estado mezcla saturada de líquido más vapor y el estado 4 vapor saturado. Correcto. Es decir, que del estado 3 al estado 4, ¿qué tipo de calor fue el que se representó ahí? Calor latente, ¿no? Perfecto, calor latente. Muy bien. Ahora hemos terminado el cambio de fase. ¿Qué pasa si yo sigo calentando esto? Ahí así, culebasto. Sigo calentando esta vaina. Sí, empezaría a aumentar. La temperatura empezaría a aumentar. ¿Cierto? Conforme se transfiere más calor, la temperatura del vapor empieza a aumentar. ¿Por qué empieza a aumentar? Porque ya no estamos en un cambio de fase. Entonces ya el vapor no está empleando esto para desligar los enlaces. ¿Cierto? A este estado se le conoce como un estado de vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado se define como el estado en el cual el vapor no está a punto de cambiar de fase. ¿Sí ven el ciclo cómo va? Está a punto de cambiar de fase, no está a punto de cambiar de fase, está a punto de cambiar de fase, está cambiando de fase, está a punto nuevamente de cambiar de fase y otra vez no está a punto de cambiar de fase. Entonces miren que de dos estados de la materia, líquido y gaseoso, en realidad podemos definir 5 estados diferentes de la materia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No sé, supongo que viene algo más, pero diría yo, le preguntaría más bien qué pasa ahí, entonces. No, ya si sigo calentando, sigue existiendo el vapor sobrecalentado. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo? Como cuando uno abre en la olla a presión, que cuando está a esas temperaturas bastante elevadas dentro, como la presión, como el volumen se mantiene, se sigue calentando y calentando y calentando. No llegaría a un punto. No llegaría a un punto en que estallaría, explotaría. ¿Sí? No, en este caso no. Una explosión no es un estado de la materia, no nos interesa una explosión ahora. Bro, Ahora pero bien, esos 5 estados se dan solamente entre fluidos, ¿no? Porque, o sea, no se ha mencionado algo líquidos, sobre sólidos. No, sí, por eso. No, porque como ya dije, no nos interesa tanto qué pasa con los sólidos. Solo fluidos. Solo los fluidos, correcto. Ahora bien, como son 5 estados diferentes, recordemos cuando empezamos el curso, ¿cierto? Los estados se miden a través de propiedades, ¿cierto? Dependiendo de la sustancia o dependiendo del elemento de nuestro sistema, cada sistema va a tener una propiedad determinada, ¿cierto? Esas propiedades determinadas para muchos materiales se encuentran tabuladas. Por eso, esto es una previa para la próxima clase. Para la próxima clase, y ustedes verán si lo tienen en físico o en digital, yo prefiero que lo tengan en físico, porque para un examen
para cuando estén en el examen va a ser supremamente tedioso, y sobre todo porque esto lo vamos a utilizar de aquí hasta el final del curso. Les recomiendo que consigan el apéndice 1 del libro de termodinámica de Cengel, el que le subí a Cintia. En el apéndice 1, la próxima clase vamos a ver que hay o cómo se representan diferentes propiedades en las tablas que se encuentran ahí y cómo buscar información en esas tablas acerca de estos estados que estamos viendo. ¿Correcto? Entonces, preferiblemente impresas. ¿Por qué? Porque son bastante extensas y les digo que se van a pegar una enredada si lo van a intentar utilizar desde el computador. Se los digo desde ya. No es porque el profe nos va a mandar a imprimir. No. Si por su comodidad son capaces de hacerlo por computador, pueden hacerlo. Pero yo les recomiendo que las impriman. ¿De qué libro es, profe? Del libro de termodinámica de Cengel que se encuentra en Cintia, que yo le subí allá, la 8ª edición. Les recomiendo que saquen la 8ª edición porque es la que tiene los datos más actualizados. Y que conste que les estoy avisando porque la próxima clase voy a enseñar cómo se utiliza esas tablas. Si no está en la próxima clase, se van a pegar una embalada el resto del semestre. ¿Vale? Listo, profesor. Por favor, de repetir lo que dijo antes. ¿Antes de qué? De lo de la tabla. Es que se me fue el internet y no lo escuché bien. Que lo de las tablas tienen que... Eso, he hablado de eso, que es el apéndice 1 del libro de termodinámica de Cengel que se encuentra en Cintia. ¿Ya? Ténganlo y preferiblemente ténganlo impreso para poder manejar mejor esas tablas, tener sus anotaciones ahí, tener cosas a la mano. ¿Ah? Profe, pero ¿en qué página del libro más o menos están? En el índice tú puedes ver hasta el final del libro, dice apéndice. Son bastantes páginas, son por ahí 40 páginas. Listo, profesor. Te vamos a imprimir las 40 páginas. Básicamente. Yo todavía tengo cuando yo era estudiante, yo todavía tengo mi libro y todavía lo uso. A ver, entonces, muchachos, bajo todo lo que yo he hablado, hago esta pregunta. ¿El agua hierve o ebulle a 100 grados centígrados? Sí. Oh, sí. 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 Claro. ¿Y si les digo que no es verdad? ¿Ustedes qué me dicen? Pues yo sigo sosteniendo que sí. Yo digo Bueno, que no, también es relativo a la presión. No. Exacto, depende de la presión. Recordemos que un estado se define por dos propiedades intensivas independientes. Para que un estado exista, no solo puede depender de una propiedad. O sea que el estado de ebullición, que es equiparable a cuando empezamos a tener el líquido saturado, no solo nos depende de una temperatura, también tiene que depender de una presión. O sea que esta pregunta en realidad está incompleta. La pregunta real sería: ¿el agua hierve a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión? En este caso, sí. En este caso, la respuesta sería sí. Sí. Si te hacen la pregunta, ¿el agua hierve a 100 grados centígrados? Tú dices, depende. Y te preguntan, ¿depende de qué? Y tú dices, de la presión. Quizás.
La temperatura a la cual comienza a hervir el agua depende de la presión. En consecuencia, si la presión es constante, sucede lo mismo con la temperatura de ebullición. A una presión constante va a haber una temperatura constante para que se genere la ebullición. A una temperatura constante va a haber una presión constante para que se genere la ebullición. Decir, oh por Dios, nosotros podemos entonces poner a hervir el agua a la temperatura a la que se encuentra el aire. Sí, señoras y señores, podemos poner a hervir el agua a la temperatura a la que se encuentra el aire, a 30 o 40 grados centígrados, sin ningún problema. Pero con una presión bastante alta. Con una presión bastante baja. Y por curiosidad, si ustedes quieren hacer el experimento, quienes tengan alguna jeringa sin usar por ahí, llenen una jeringa preferiblemente que sea larga, que les dé bastante carrera para alar. Intenten llenar 1 o 2 centímetros cúbicos de agua, ¿cierto? Y sellen la parte por donde se toma el agua con un dedo o con cualquier cosa, total que eviten entrar agua. Y jale el émbolo. Cuando usted jale el émbolo, se va a dar cuenta que van a empezar a aparecer burbujitas en el agua. Y uno dice, es que seguramente le entró aire y ese es lo... Falso. ¿Qué ocurre? El agua está empezando a ebullir. Cuando ebulle, ¿qué pasa cuando nosotros vemos el agua en una olla ebullir? Empiezan a salir burbujitas, ¿o no? Sí, señor. Vamos a observar exactamente ese mismo efecto. Va a empezar a hervir. El problema es mantener la presión en suficientemente tiempo para que se dé el cambio total de fase o alcanzar la presión de vacío necesaria para que esto ocurra. ¿Cierto? Entonces, para terminar, vamos a hablar de 2 términos súper importantes. ¿Cierto? Porque ya hablamos de que dependiendo de la temperatura, dependiendo de la presión hay una temperatura o dependiendo de la temperatura hay una presión. Entonces vamos a dar la definición de 2 elementos importantes. ¿Cierto? A una determinada presión, es decir, a una presión constante, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. A presión constante, la temperatura a la que una sustancia cambia de fase se llama temperatura de saturación. Y a una determinada presión, perdón, y a una determinada temperatura, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. ¿Correcto? Profe, qué pena, que te haga un favor. ¿Me podría repetir cómo es que es el experimento de la tú tomas una inyección, jeringa, el agua? tú tomas una jeringa que sea preferiblemente larga, o sea, que tenga bastante carrerilla para que tú puedas jalar el émbolo. ¿Cierto? Y rellena, no sé, 1 o 2 centímetros cúbicos de agua y lo sellas en la punta de tal forma de que no entre agua, no entre aire. O sea, no haya aire dentro de la jeringa. Cuando tú lo sellas y no entra aire, jala el émbolo, jálalo. Y va a empezar a aparecer burbujitas dentro del agua. Esas burbujitas te están indicando que va a empezar un cambio de fase. Problema, te va a costar bastante mover ese émbolo. Y te va a cansar porque va a hacer bastante fuerza hacer el vacío. ¿Listo? Sí, ok, entiendo. Bueno, entonces en ese caso, allí dentro se estaría aumentando o disminuyendo la presión. Pues lo digo porque estaría disminuyendo la presión. en el espacio. Ya, ok. Bueno, sí. Entonces sí, ahí sí tiene sentido el hecho de que en el espacio el agua hierva, la sangre hierva, etcétera.
Porque al tú alar la jeringa y no obtener aire, estás apareciendo un espacio que no puede ser rellenado con aire. Entonces, como no puede ser rellenado con aire y el agua no está en fase gaseosa, no tiende a ocupar todo el espacio. Entonces va a haber espacio que va a quedar sin ¿cómo decirte? Sin ocupar. Va a quedar vacío. Y ese vacío va a generar presión de vacío. Va a disminuir la presión y por eso va a ebullir el agua en esas condiciones. Profesor, ¿y por qué cuando uno hace eso, la jeringa por parte se empaña por partes? Porque ahí eso es vapor. Lo que se empaña, se está empañando por el vapor. Entiendo, profesor. Es como cuando tú utilizas tu aliento para marcar un vidrio. Eso es el vapor. Es claro. Interesante, ¿no? Sí, señor. Vale. Entonces, muchachos, por el día de hoy, próxima clase, quiero que peguen una leidita a lo que es los diagramas de propiedades y el punto crítico. Una leidita para pegar una discusión al comienzo y ver cómo se arman. Bueno. Listo, profesor, ¿podría recordar los temas? Diagrama de... Diagrama de propiedades. Ajá. Primero, diagrama de propiedades. Aquí está, ¿verdad? Yo lo planeé esto. Leer acerca de diagrama de propiedades, el punto crítico y investigar acerca de lo que se conoce como el punto triple. Esas son las tres cositas para que lean y podamos hacer una discusión al comienzo de la próxima clase. ¿Vale? Investigar acerca del punto que, profesor. Punto triple. Ok. Si ven esta hora y más o menos casi 30 minutos que llevamos de la clase, ¿cierto? La verdad, ni se sintió, profesor. No, no solo eso. Mira cuántas diapositivas llevamos. Apenas. Llevamos 7 diapositivas apenas. Y sacando la portada. Y sacando la portada. Este video lo estoy subiendo nuevamente, como todos los videos, los subo el fin de semana, por cierto. Ya los tienen por si no los han visto. Los anteriores. Sí, ya salen, profesor. Vale. Yo voy a dejar de grabar